Bienvenidos a Salud de Pies a Cabeza, un espacio creado por Plan Seguro, donde cuidamos lo más valioso de tu vida. En cada episodio, hablaremos sobre temas que te ayudarán a cuidar tu bienestar. Gracias por acompañarnos. Episodio 2. Cuidados para mejorar la salud dental de los más pequeños. Hola, bienvenidos a este segundo episodio de Salud de Pies a Cabeza por parte de Plan Seguro. Y hoy nos vamos a enfocar en los niños, en este mes de abril, donde es el Día del Niño y donde comen muchísimos dulces. Yo creo que es momento de poder platicar sobre la salud bucal de los niños. ¿Sabían que 9 de cada 10 tienen caries? Entonces, ¿cuántos dulces pueden comer los niños? Y para eso, pues tengo una invitada de lujo que nos acompaña de parte de Dentalia. Bienvenida, Brenda. Y bueno, pues quiero presentarte para que sepan quién es Brenda. Ella es Brendalyn Yáñez Villaseñor. Y es odontopediatra de Dentalia, quien es licenciada egresada de la Universidad Justo Sierra. También cuenta con una especialidad en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, con título por parte de la UNAM. Está certificada por el Consejo Nacional de Odontología Pediátrica y capacitada especialmente en atención a niños con capacidades especiales y con algunos síndromes, enfocada en el manejo conductual y atención en bebés. Bienvenida, Brenda, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Pues bien, vamos a tener algunas preguntas, sobre todo algunos mitos también y realidades que tenemos muchas dudas, ¿no? Y quiero empezar con una pregunta que me surge porque yo no sé si puedes tener algún cuidado en particular de los dientes de tu bebé estando en la panza de las mamás. ¿Hay algo que se pueda hacer desde entonces? Sí, claro, el cuidado bucal comienza desde el embarazo totalmente con las mamás porque necesitamos, punto número 1, pues los hábitos que ella tenga. Los hábitos alimenticios. La alimentación es súper importante para la formación en general de todo el organismo y pues obviamente de los dientes. Uh-huh. Entonces, adicionamiento de flúor en ella sería muy adecuado, tanto en la alimentación como tópico, es decir, en pastas, enjuagues, etcétera. Y obviamente, pues tener una buena salud bucal. A veces minimizamos un poco la salud bucal y sin embargo pues es básica, es la entrada de muchas enfermedades al organismo y todavía más pues en el embarazo. En el embarazo si la mamá presenta algún tipo de enfermedad pues se puede ver reflejado en el del pequeño. Entonces sí es muy importante que la mamá tenga en cuenta visitas al odontólogo para que ella pueda pues tener información acerca de cómo cuidarse ella y a su bebé. Muy bien. Oye, también es cierto que dicen que los bebés como a los 5 meses más o menos empiezan a babear muchísimo porque empiezan a salir los dientitos. ¿Qué cuidados específicos o qué podemos hacer para que no sea tan feo para ellos, ¿no? Porque al final les duele, están incómodos, necesitan estas mordederas para poder rascarse las encías. ¿Qué nos podrías recomendar ante eso? Bueno, de inicio sí, hay mucho fluido salival en estos pequeños desde que nacen y empieza a hacerse un poquito más frecuente la salivación. Uno, porque pues obviamente todavía no tienen psicomotrizmente no existe la contención de alimento ni saliva. Los labios no tienen la potencia como nosotros para contener alimentos y contener fluidos. Entonces hay derrame salival, mucho fluido, sí. Desde antes de que empiecen. A veces tienen 1 o 2 meses, es que ya le va a salir el primer diente porque ya está salivando mucho. Sin embargo, pues bueno, la salivación es normal en un pequeño que nació y pues no tiene control muscular peribucal. Sin embargo, sí, cuando empiezan a salir los dientitos, empieza a haber un fluido mucho más abundante de saliva
¿Y qué podemos hacer? En este caso, es erróneo que queramos colocar hay pomaditas, ungüentos, que se colocan a nivel de encías para darles un poquito de anestesia. Sin embargo, esto pues no es muy correcto porque, bueno, ya hemos visto que tienen algunas sustancias que no son muy benéficas para el pequeño. Entonces, aquí lo correcto, uno, pues es frío, es poner algo frío. Existen unos contenedores de red que venden en el súper. Sí, los he visto. Ajá, y que puedes ponerle frutita adentro, por ejemplo. O hay quienes recomiendan leche materna congelada. También se puede. Y entonces estárselo dando a que él lo esté mordiendo. El efecto frío lo que va a hacer es que empiece a tener cierta anestesia. Claro, como adormece, ¿no? Adormecimiento en sus encías. Y entonces eso va a lograr que calme muchísimo la ansiedad del pequeño. Y yo creo que también desinflama un poco el hielo, tal vez. Sí, porque los vasos sanguíneos con el frío se contraen un poquito. Entonces eso nos ayuda bastante y eso es lo más adecuado que se debe hacer. No estar colocando medicamentos y además también el famoso remedio de la abuela que yo he escuchado que es un mito, ¿no? Bueno, tú me dirás, pero ponle con una tapita de brandy o vodka, exacto, y entonces con eso, ¿no? ¿Y el niño duerme? Sí, exacto, el niño duerme perfecto, pero lo de las encías sigue igual, ¿no? Exactamente. O sea, sí, más bien les causa un efecto que los adormece un poco, pero general por el alcohol. Sí, por supuesto. Entonces no lo hagan, por favor, mamás que nos están viendo, no lo hagan. Oye, fíjate que yo tengo un niño de 10 años y yo lo llevé al dentista muy mal, desde mi punto de vista, cuando le salieron los dientes de leche y ya tenía todos, ¿no? Porque claro que yo pensaba, pues que lo voy a llevar al dentista si todavía ni dientes tiene, ¿no? Sí. Sí, lógico. Pero creo que sí es bien importante que desde bebés, o lo que tú me digas, ¿no? Pues acudamos a un dentista para que pueda ver la salud bucal. ¿O qué nos recomiendas? O sea, ¿por qué es tan importante el poder atender la salud bucal de los niños, incluso de bebés? Es justamente como bien dices y no llevan a los niños en una etapa temprana, sino cuando ya tienen ciertos problemas o que dicen, bueno, es que nunca lo he llevado a una limpieza, ¿no? Para empezar, pues bueno, siempre desde que nacen debemos tener ciertos cuidados de higiene, eso es muy importante para la boquita del pequeño. Se acumula mucha leche. Entonces, a veces en lengua es en donde tenemos la acumulación e incluso puede traer algún tipo de honguito en su lengüita. Entonces tenemos que cuidar mucho este tipo de situaciones y a veces también es cierto que no se dan cuenta de que empieza a salir el primer diente. El primer diente empieza a salir y es una puntita que no ven. Y esa puntita, ahí ya empieza a salir el diente y se empieza a acumular alimento, bueno, leche en este caso, empieza a acumularse y ahí si no hacemos la buena higiene, pues bueno, ya tenemos una vía de entrada para que ese diente pierda minerales y el esmalte se atrofie. Entonces, ¿qué necesitamos? Limpiar de manera correcta desde entonces, desde que empiece a salir ese dientito, para que lo mantengamos en un buen estado, pero a veces no nos damos cuenta. Entonces ya cuando salen me comentan, papis, ¿sabe qué, doctora? Es que ya nació con las caries, ¿no? O sea, ya nació ese diente así con la caries y no es tan así. Lo que pasa es que no hubo cuidados desde el nacimiento, ¿no? Entonces, por eso es importante que desde el embarazo se vaya haciendo un buen control dental tanto de la mamá como del pequeño. Y obviamente también pues la alimentación del pequeño, ¿ok? Entonces sí es importante desde que empiezan a salir los dientitos y desde antes tener un control de higiene correcto. Ok, oye, entonces, ¿sí salen caries en los dientes de leche? Claro que salen caries. Un diente de leche es lo mismo que un diente permanente. El diente permanente tiene
es una estructura muy similar a la del temporal, o sea, los dos tienen las mismas características básicamente, pero pues es un diente temporal capaz de perder sus raíces para poderse exfoliar, caerse. Entonces, bueno, si nosotros pensamos que no hay aparición de caries, pues lo dejamos, ¿no? No va a pasar nada. Sí, pues al final se le van a caer. Pero igual tienen la misma estructura, duelen de la misma manera, se infectan de la misma manera, o sea, pasa lo mismo que en un adulto. Los queremos ver como si fueran otra cosa o que ven a los dientes como si fueran, bueno, se van a caer como algo temporal. Exacto. Que no sirve, ¿no? Y no, son súper importantes para el desarrollo de los dientes permanentes. Ok, perfecto. Oye, volviendo a las etapas tempranas de los bebés y que están creciendo, este mito, ¿no? De no les des el chupón porque entonces se le van a deformar los dientes. ¿Es cierto o no? Sí es cierto que el chupón puede traer en un uso prolongado, sí puede traer consecuencias graves. Bueno, para la formación ósea. Las bases óseas son las que se ven alteradas. Ok. ¿Por qué? Pues el chupón normal, porque ya hoy día hay chupones ergonómicos, ya avalados por ortodoncistas, entonces con una forma diferente que incluso ayuda al crecimiento de los maxilares, que son las bases óseas, son los huesitos, el maxilar, la mandíbula, es la base en donde se van a colocar mis dientes. Uh-huh. Sin embargo, si nosotros le estamos dando un estímulo diferente al del pezón, pues entonces el pezón se hace plano cuando entra en la boquita del bebé y llega hasta úvula, a diferencia de un chupón que es grueso y hace que la boquita esté entreabierta y no permita la buena deglución, no podemos pasar saliva de una manera adecuada. Claro, entonces, y es más profundo además, ¿no? Es menos profundo el chupón, o sea, profundo hacia la úvula, hacia la garganta. Ya. Uh-huh. La campanilla, digamos, es la úvula, entonces el pezón tiene que llegar hasta allá y de ahí surte la leche. Sin embargo, el chupón normal no, solo queda a nivel de paladar. Y entonces ese estímulo, los huesos adquieren la forma que le des extra. Es decir, si me meto el dedo va a adquirir la forma de mi dedo. Si le meto un chupón va a adquirir la forma del chupón. Entonces, si yo tengo un chupón en la boca todo el tiempo, pues obviamente mi hueso se va a ir remodelando de manera al chupón y no a lo que debe de ser. Y la posición de la lengua cambia. La lengua tiene que estar arriba y el chupón la baja. Y entonces se vuelve la mordida abierta, ya dejan de morder con la parte de enfrente y pueden hacerse mordidas cruzadas, es decir, que muerdan de lado. Entonces, este tipo de consecuencias nos puede traer y pues que se haga un poco más pequeño mi maxilar. Entonces, sí se pueden utilizar chupones, pero es recomendable que sean chupones ergonómicos, es decir, chupones que estén avalados por la ortodoncia, que en este caso pues es el que se lo ha creado últimamente. Entonces, sí se pueden utilizar y que no pase de 2 años es lo que nos marca, ¿no? Pero con este tipo de chupón. Hay niños que ya vienen con chupón normal o de mamila, ya sea, y ya vienen con alteraciones en la mordida del pequeño. Uh-huh. Entonces, la recomendación para quienes nos están escuchando y viendo, pues obviamente es, sí, si quieren, ¿no? Tienen la opción de que siempre esté avalado por, pues, un ortodoncista, ¿no? Sí, claro. Es cierta marca la que tiene sus chupones, ergonómicos para este tipo de pacientes. Pero bueno, que lo pregunten directamente a los dentistas para que les puedan recomendar la mejor marca, uh-huh, para que no dañe, pues obviamente la estructura ósea de sus bebés. Es bien importante que lo consideren. Es muy importante. Oye, Brenda, ¿y cuándo es la mejor etapa o desde cuándo tengo que empezar a llevar a mi hijo al dentista? Como te comentaba, hay desde que nace, o sea, nace mi pequeño, hay pequeños que nacen con dientes,
que se llaman dientes neonatales. Esos dientitos salen al momento del nacimiento. Bueno, ya vienen. Entonces, solamente ahí es cuando me han llegado pacientes tan bebitos, de días, ¿no? O a veces tienen el frenillo corto. El frenillo es un tejido que sostiene la lengua. A veces está tan corto que no logran amamantarse de manera correcta y se tiene que hacer el corte de ese tejido. Yeah. Entonces, a veces también llegan con nosotros porque ahora ya hay instructores para amamantar. Sí. Entonces, los instructores nos los envían porque no logran amamantarse y entonces tenemos que hacer ese tipo de cortes. Entonces, a veces no están informadas las mamás de esto y batallan, ¿no? Es mucho más difícil para ellas. A lo mejor no tienen a alguien que les instruya y pues nosotros podemos instruirles también en ese aspecto, ¿no? Okay. Que si traen un diente o cómo limpiar la boquita del pequeño. Y pues el tipo de alimentación a veces, de la mano con el pediatra, obviamente, nosotros vamos a dar ciertas indicaciones que son importantes para el cuidado desde el nacimiento. ¿Ok? Bueno, ya no lo llevé desde el nacimiento a lo mejor, pero en cuanto veamos que empiezan a erupcionar los primeros dientitos, es importante sí llevarlos a consulta. ¿Por qué? Porque estos dientitos emergen hacia la boca y no están maduros. Todavía no tienen los minerales correctos para sostenerse en la boquita, ¿no? Digamos. Entonces, si además le estoy poniendo lechita y no lo estoy limpiando, pues obviamente ese esmalte se va a ir fácilmente y se puede producir una lesión cariosa, que eso es muy importante. Entonces, desde que sale el primer diente hay que estar colocando fluoruro y la indicación de cómo limpiarlos y los instrumentos que podemos utilizar para ayudarnos, además de la posición en la que se tiene que cepillar al pequeño, porque a veces no saben cómo colocar a un bebé para cepillarlo, ¿no? Entonces también eso también es importante, la colocación, porque pues obviamente es un bebé y no va a permitir que agarre su boquita. La boca, cuando nacen los pequeños, tiene demasiadas terminaciones sensitivas. En realidad, la boca es el tacto de los bebés. Ellos todavía con las manos no pueden sentir. Sí. Los bebés nacen con las manitas cerradas, claro. Y conforme va avanzando su crecimiento y desarrollo, las van pudiendo abrir. Y entonces a lo mejor sí ya tenemos un poco más de tacto, pero todo se ve reflejado en su boca. Entonces todos se llevan a la boca. Fíjate qué importante información. Claro. Y lo desinformada que yo estaba. O sea, mi hijo ya tiene 10 años y nunca se me hubiera ocurrido todo lo que tú me estás diciendo. Y por supuesto que me arrepiento de no haber llevado a mi hijo desde que le salió el primer dientito. Pero bueno, es ahora sí que información bien importante la que nos compartes. Y entonces, tomando en cuenta esto, ya lo llevé al dentista. Entonces, ¿cada cuándo debería de llevarlo? ¿Con qué frecuencia? Depende el riesgo a caries que tenga el pequeño. Okay. ¿Cómo puedo saber un riesgo a caries? Obviamente, como te comentaba, erupcionan a veces los dientitos, salen a la boquita y empiezan a haber manchitas blancas que no toman en cuenta papis. Esas manchitas blancas es pérdida de minerales en el esmalte. Esa pérdida de minerales lo que va a causar es que posteriormente ese esmalte se cavite, se haga un hoyito. Uh-huh. Entonces, ese hoyito va a empezar a albergar bacterias. Y obviamente esas bacterias pues van a ingresar hacia mi diente. Y ya no tenemos protección, porque el esmalte es la protección, es el vidrio que nos protege a los dientes, pero rompiendo esa protección, pues hay cualquier ingreso hasta el nervio del diente, que es la pulpa. Entonces, es bien importante estar como muy enfocados en estas lesiones blancas. Son lesiones blancas que aparecen y en ese momento las vemos. Hay que acudir al dentista y a ver qué está pasando porque está blanquito. A veces como que lo normalizan. Dicen, es que tiene otro color.
¿no? Pero no las llevan. Sí, o porque le di penicilina, ¿no? La tetraciclina es la que en pequeños puede Ok. pigmentar. Ajá, eso sí, pero está también muy mitificado el hecho de los antibióticos, que bueno, ese es otro tema, pero los antibióticos son muy mitificados y siempre me llegan y me dicen, lo que pasa es que tomó mucho antibiótico de bebé, doctora. Exacto. Sí, pero el antibiótico, la sustancia como tal no me va a afectar a los dientes. Lo que me afecta es el dulce que tiene la suspensión. Mira. Eso es lo que me va a afectar. Y se lo doy además antes de que se vaya a dormir o a media noche. Ajá. Lo despierto, se lo doy y se va a dormir con eso. Eso me genera acidez. Que bueno, la acidez es realmente la causa de las lesiones por caries. Acidez junto con almacenamiento de comida, de alimento. Wow, o sea, bueno, me estoy enterando de muchísimas cosas, qué barbaridad. Bueno, entonces, ok, si aparecen este tipo de manchas o lesiones, acude de inmediato. Si no tuvieran ninguna lesión, si apenas le está saliendo el primer dientito y ya lo llevé, ¿con qué frecuencia? ¿6 meses? Cada 6 meses, si es que no tenemos ninguna aparición de lesión. Uh-huh. Si ya tengo 2, 3 lesiones por caries o más, tengo que estar haciendo revisiones periódicas trimestrales. Okay. ¿Por qué? Porque necesitamos, nosotros como odontopediatras, tenemos que estar revisando la técnica de cepillado que le den a su pequeño, porque nosotros no les enseñamos al niño a cepillarse como tal tan pequeños, Sí. Pues no pueden. Su capacidad motriz no es la suficiente como para empuñar un cepillo y hacer una buena técnica. No lo van a hacer, ellos quieren morder el cepillo y jugar con él. Sí, por supuesto. Entonces ellos pueden cepillar a veces solo la parte de adelante. La parte anterior es lo único que me cepillan mis pequeños. Y los papás son los que se tienen que instruir para cepillar a su pequeño. Entonces nosotros somos los que hay que darles el instrumento, es decir, qué cepillo sería correcto para cada edad y cómo ellos tienen que sostener cepillo, en qué posición tienen que colocar a su pequeño, porque no es la posición de frente. Si yo lo cepillo de frente, no veo dónde estoy cepillando y no estoy abarcando todo lo que necesito. Entonces, el cepillado es muy importante que se le instruya al papá. Ellos son los cuidadores, son los que tienen que tener conocimiento del cepillado y la higiene. Para saber cómo hacerlo. Porque sí, siempre llegan y me dicen los papás, ¿ya viste? Yo te dije que te cepillaras. Y entonces le delegan la responsabilidad a mis pequeños. Sin embargo, la responsabilidad hasta los 8 años o hasta que se sepan abrochar sus agujetas es exclusiva de los papás. Okay. Ya después sí, le vamos delegando la responsabilidad del cepillado al pequeño conforme vaya él teniendo esa capacidad. Sí, pero a veces ni el papá sabe cómo tener una buena técnica, entonces no se la pueden dar correcta al pequeño. Exacto, ni siquiera nosotros como adultos sabemos bien cómo cepillarnos y lo hacemos bastante mal. Estoy totalmente de acuerdo contigo y consciente de ello. Exactamente. Por eso vamos a ir mi hijo y yo contigo para que nos digas, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias, Brenda. Oye, y ¿cuáles son los padecimientos más comunes? Hemos hablado mucho de caries, ¿no? Pero ¿cuáles son los padecimientos más comunes en los niños? Número 1, pues sí, es cierto que las lesiones por caries, como tú bien lo comentas, es muy alto porcentaje el que tenemos de lesiones cariosas en los pequeños. Y segundo, pues gingivitis. Gingivitis es muy relevante, la inflamación de las encías, porque no sabemos hacer esa técnica de cepillado de manera correcta. Y entonces ahí vienen esas manchitas blancas que empiezan a aparecer, que se tornan blancas, amarillas, café y ya hacen una cavidad grande. Entonces, ahí es donde tenemos que poner el ojito. Uh-huh. Ok. Ok. Y además de esas manchitas blancas, ¿cuáles serían unas señales de alerta también para correr al dentista? Pues obviamente dolor. Normalmente pues sí llegan por dolor. Otro de los padecimientos pues obviamente es la lesión cariosa, que ya trae como consecuencia una pulpitis, es decir, que el nervio ya se nos inflamó porque ya está respondiendo ante el ataque que está teniendo de bacterias y de ingreso de líquidos hacia el nervio. Entonces esa pulpitis
se refleja como dolor, como pulsaciones. Sí, claro. Y entonces ya nos va a empezar a dar dolor con frío, con calor, con dulce. Todo nos va a dar ya molestia y normalmente llegan a la consulta porque ya les duele mucho y no los dejaron dormir. Sí, sí. O ¿se puede enrojecer el área tal vez o sangrar? Si llegara a estar la lesión por caries, la cavidad llegara a la encía, sí, pero a veces no hay este tipo de sangrado porque pues es a nivel del diente nada más. Entonces, a veces solamente es el dolor. Normalmente sí viene acompañado de acumulación de mucha comida, con enrojecimiento en la encía, entonces sí puede haber, pero no en todos los casos. Es muy frecuente que no haya espacio para la erupción de los dientes. Hoy en día es muy, muy, muy frecuente. Desgraciadamente, la evolución que tenemos como humanidad pues va cambiando, ¿no? La alimentación cada vez va siendo diferente a lo largo del tiempo, ¿no? Antes, nuestros antepasados pues eran carnívoros, ¿no? Carne cruda, mucha masticación y teníamos hasta un cuarto molar, ¿no? Hoy día son 3 molares, pero antes eran hasta 4 y fue desapareciendo el cuarto molar. Okay. Nos quedó un tercer molar, que es la muela del juicio. Sí, sí. Que también ya está evolucionando y ya estamos dejando de tener en algunas personas ese tercer molar o no se forma o ya no sale o se queda atorado. Sí, entonces tipo yo tengo de problemas. 2 y que no hemos quitado. Exactamente. Efectivamente, entonces y conforme ha ido evolucionando nuestra alimentación, hoy día pues ya no queremos masticarla tanto, ¿no? Ya se cose y la queremos suavecita, ¿no? Y entonces ese estímulo que antes se tenía para el crecimiento óseo maxilar, pues ya no lo estamos teniendo en nuestros pequeños y hoy cada vez menos aparece, ¿no? Entonces se queda un poquito más pequeño, además de la genética, porque pues obviamente no puedo desarrollar otra cosa más que lo que me hereden mis papás, sí, con base en genética. Pero el ambiente es súper importante, o sea, es más, el porcentaje más alto de alteraciones en los huesitos es el ambiente, es decir, la alimentación, los hábitos, etcétera. Todo esto nos puede llevar a que nuestros maxilares no se desarrollen de una manera correcta. Entonces, ahora ya no le queremos dar al bebé algo durito porque, ay no, se le va a ir, no sabe cómo, ¿no? Entonces, se lo damos todo súper ya casi licuado para que ella se lo tome y entonces ya no tenemos estimulación de más formación ósea. Y entonces eso hace que los dientes permanentes no tengan ese espacio correcto para salir. Y entonces ahí viene el apiñamiento, que es decir, el amontonamiento de mis dientes, ¿no? Sí, y esto que comentas, la verdad es que justo hacia allá iba mi pregunta, porque a mí me pasó, por ejemplo, que yo llevé a mi hijo, porque primero todavía no le salen todos los dientes, o sea, todavía no se le caen todos, lleva 4 y tiene 10 años. Entiendo que creo que los niños son un poco más lentos en ese desarrollo y ahorita nos explicarás, pero lo llevé entonces al dentista y el dentista fue lo que me dijo, ¿no? Le tomó una placa, y justo salían como todos amontonados y me decía, es que no hay espacio. Pero la verdad es que la alternativa que me daban, pues se me hizo como muy salvaje, la verdad, Brenda. O sea, me decían, no fue con ustedes, ¿no? Con Dentalia. Pero digo, y a lo mejor me dices que sí es la opción, ¿no? No lo sé. Pero me decían, no, es que hay que quitarle entonces todos los dientes, ¿no? Ya que le quitemos todos los dientes, entonces hay que operarlo y ampliar su cavidad ósea para que entonces los dientes ya salgan bien. O sea, a mí se me hizo algo como súper fuerte para hacerle a mi hijo. Sinceramente, no se lo hice, no se lo he hecho porque otro dentista me recomendó que mejor me esperara que crecieran todos los dientes, a que salieran todos los dientes y de todos modos sí o sí tiene que usar brackets, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tienes de eso? Bueno, tenemos que ir con el crecimiento del pequeño. No conozco el caso,
No me sé queda claro. Sí, exactamente sí. cómo esté. Sin embargo, pues para eso existe ortopedia maxilar antes de ortodoncia, ¿no? Ok. La ortopedia maxilar es aparatología que se coloca en boca y que trabaja a nivel muscular y trabaja a nivel óseo. Esto nos ayuda, es como un estimulador que nos va a ayudar a crear un poco más de espacio. No vamos a lo mejor a tener todo el espacio disponible para que erupcionen de manera correcta al 100% los dientes. Sin embargo, vamos a irle dando un empujón, ¿no? Vamos a ir acompañándolo con este tipo de ortopedia, dando un poquito más de espacio a mis maxilares. Sí. Y se tiene que ir por objetivos, no podemos decir, ay, no, es que ya, o sea, él va a crecer así y ya, se acabó, ¿no? Sí. No hay de otra y tajante. Podemos irlo manejando, obviamente con este tipo de ortodoncia, se llama ortodoncia preventiva la ortopedia, ¿no? Ok. Pero la ortopedia no son brackets, la ortopedia son aparatos que nos ayudan al buen crecimiento, al acompañamiento del crecimiento del pequeño. ¿Okay? Entonces hay que evaluar qué tipo de aparatología le conviene a él e ir haciendo un poco de expansión para ganar espacio. La expansión no es más que la remodelación ósea de mis estructuras óseas. Yeah. Entonces con ello podemos ir ayudando a la erupción más fácil y a lo mejor no quitar tanto diente porque vamos a irlo ayudando poco a poco. Digo, sin conocerlo, pues bueno, es algo que yo realizo de manera cotidiana y que me gusta a mí primero, pues hacer estudio. Ok, bueno, eso ya suena a un tratamiento mucho más amigable, ¿no? Y además ustedes en Dentalia que tienen Dental Kids, sí. También pues se enfocan mucho en los niños y en tratarlos súper bien para que no haya también este terror que se tiene al dentista, ¿no? O sea, uno dice, tengo que ir al dentista, Dios. Sí. Y entonces sufres. Y yo creo que uno como papá, pues le pasa ese miedito de alguna manera a los niños. Entonces, ¿qué nos puedes recomendar para ello? Para el miedito, justo empezarlo a llevar a etapas muy tempranas y que el niño se vaya familiarizando con nosotros. Porque obviamente el papá lo lleva cuando tiene dolor. O sea, es un momento bien incómodo, sí, claro. Muy difícil para el pequeño. Entonces, si su primera experiencia fue de dolor y me pusieron anestesia y me sentí atacado y me picaron y me dolió y no, o sea, aquí lo importante es ir llevando al paciente y que nos vaya conociendo poco a poco y que se vaya familiarizando con todo lo que utilizamos, porque los niños llegan aterrados a los instrumentos que vamos a utilizar y no saben ni para qué sirven. ¿Para qué son? Claro. Y entonces, en mi caso, a mí me gusta mucho jugar con este tipo de situaciones. O sea, yo les explico qué voy a hacer, con qué lo voy a hacer y todos los instrumentos que voy a utilizar los conoce mi paciente. ¿Por qué? Pues porque así yo evito el miedo, justo ese miedo que se les inculca a los papás que a lo mejor fueron con mucho dolor y pues obviamente ya están todos asustados, ya no quieren ir y el papá ya les dijo, no, pues es que te va a doler, te va a picar, pero te tienes que aguantar mucho. Exacto, sí, claro, entonces ya van aterrados. Exacto, entonces, y si ellos van a una limpieza, a que les pongamos prevención, su fluoruro, selladores, etcétera, 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 pues entonces es totalmente diferente y el niño hasta va con gusto. Hay niños que es que ya quería venir porque ya tiene mucho que no la traía y ya estaba, ¿cuándo me vas a llevar con la otra? Pero porque son pequeños que han ido de la mano desde chiquitos. Claro, ¿no? Y eso ya hace toda la diferencia. Exactamente, entonces si no queremos que tengan esta ansiedad y ese temor a ir al dentista, pues entonces hay que estarles dando esas experiencias buenas para que cuando tenga que haber una mala, no sea mala. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Oye, y una última pregunta, porque justo yo hacía referencia al Día del Niño, ¿no? O Día de Muertos, y entonces todo el mundo les regala dulces, fiestas infantiles que tenemos un montón, y entonces son dulces y dulces y dulces. ¿Los dulces causan caries? Los dulces son una parte de la causa de caries, sí, claro. Es la glucosa, todos los carbohidratos son causantes de caries. Los carbohidratos son los dulces, pero tenemos muchos tipos de carbohidratos. Un tipo de carbohidrato es la leche.
Ah, ya. O sea, no nada más los dulces. No, cualquier carbohidrato, un plátano tiene carbohidratos. No es que sean malos, al contrario, son buenos para Sí, nuestra sí, sí. nutrición. Sin embargo, son muy cariogénicos. ¿Qué quiere decir eso? Que causa una caries, ¿no? ¿Por qué? Porque se queda almacenado. Es mucho más fácil que se me quede almacenada la leche, el platanito, la galleta. A veces les encanta darles Yakult, danoninos, bueno, Sí. este tipo Para el de lunch. lácteos para el lunch, ¿no? Ya sé. Y ese tipo de lácteos tienen un alto contenido en carbohidratos, pero desgraciadamente no son los correctos, ¿no? Porque contiene mucho azúcar. O sea, hay de carbohidrato a carbohidrato. Un azúcar simple es la que nos va a llevar a caries. Y una compleja no tanto, es decir, papa, por ejemplo, ¿no? Zanahoria, cosas así, o frutas. Las frutas tienen fructosa, también tienen y también nos pueden causar caries, no por el hecho de que tengan azúcar como tal, sino que se acumulan y los carbohidratos atraen bacterias. Entonces, todo esto nos puede condicionar. Entonces, no solamente los caramelos causan, porque me dicen, no come caramelos ni uno, o sea, no le gusta, pero toma algún refresco de cola, pero está los comiendo juguitos. lácteos, juguitos que contienen demasiada azúcar, o sea, es un contenido excesivo de azúcar y que nos lo han vendido como algo bueno. Entonces, un juguito, pero no le doy refresco, ¿no? Exacto, y a lo mejor tiene más azúcar, ¿no? Habrá que ver. Y me ha tocado, es que te voy a dar tu refresco de cola cuando salgas, y yo, no, por favor. Ya sé. Bueno, pero entonces sí nos quitamos de este mito y esta idea de que nada más los dulces, sino que son varias cosas. Por eso el cuidado, ¿no? Y la salud bucal de todos los niños, pues es bien importante y que acudan muchísimo al dentista para que estén tanto de manera correctiva, pero preventiva, ¿no? Exacto. Nada más aguas entonces con el rush del azúcar, si quieren que se duerman temprano los niños, también, pues piénsenlo dos veces, ¿no? Es bastante malo. Muy bien, Brenda. Oye, bueno, para concluir, algunos tips saludables que le puedas compartir a la audiencia. Con respecto a la higiene, pues bueno, es bien importante la adición de fluoruros a la saliva, ya que el fluoruro nos ayuda a que los minerales entren a nuestro diente. Entonces, no es lo mismo un fluoruro que nos vamos a ingerir y que va a ir a todo nuestro organismo, a un fluoruro que colocamos en saliva y que nos va a ayudar a remineralizar nuestro esmalte. Entonces, la adición de fluoruro con pastas fluoradas con una adecuada cantidad. Y el odontopediatra te tiene que decir qué cantidad, porque ahí está el detalle. ¿Y qué pasta, de verdad? La cantidad. También. ¿Qué pasta? ¿Qué cantidad de pasta? Y qué cantidad de fluoruro. Y la visita con nosotros es una adición de fluoruro también. Se pueden colocar fluoruros en gel, en espuma o en barniz, dependiendo la cantidad de flúor que necesita el paciente. Ok, perfecto. Muy bien. Pues yo te agradezco muchísimo. La verdad es que les vamos a dejar también los datos de Dentalia y recuerden que con Plan Seguro y si tienen un plan de salud con nosotros, pues tienen acceso a este servicio, a esta atención dental desde pequeñitos con Dental Kids, tienen limpiezas gratis al año, tienen esta toma de radiografía para checar cómo está todo el tema internamente óseo. Entonces, bueno, y cuiden por favor su salud bucal, es bien importante. Disfruten mucho el Día del Niño también con sus pequeños. Sí. Brenda, muchísimas gracias de verdad por tu participación. Contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues es todo. Gracias.